Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube de la Academia Veropo. Hoy vamos a corregir el simulacro que hemos hecho por parte de la Academia el día 22 de noviembre de la oposición de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Valladolid. No obstante, si alguien no ha podido venir, pues lo que puede hacer es pinchar en el documento que se encontrará en la cajita de la descripción con la finalidad de poder hacerlo. Recuerda que son dos ejercicios que se realizan en un mismo día, entonces es necesario que cojas un cronómetro y para el primer ejercicio calcules el tiempo de 60 minutos y para el segundo de 40 minutos. Después pausa este vídeo y nos veremos a la vuelta. También recordaros que encontraréis una plantilla definitiva de las respuestas con las correcciones que hemos hecho respecto a las impugnaciones que se han estimado. Bueno, pues ahora sí que sí, vámonos allá con la corrección del examen. Vamos a la primera pregunta. Primero, nos dice que quién elige a los alcaldes según el artículo 140 de la Constitución y recordad que aquí van a ser los concejales o los vecinos. Si alguien tiene alguna duda acerca de cómo puede resolver esta pregunta en el examen, pues podemos pensar que estamos hablando ante competencias municipales y por ende el Senado, el Gobierno o el Rey pues podrían ser fácilmente descartables. También aprovecho esta pregunta para daros un consejo y deciros que las preguntas en las que se suele poner la respuesta solo, únicamente o alguna cuestión así, por lo general no suelen ser las correctas. Nos vamos a la segunda. Según la Ley 39/2015, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada va a ser de 3 meses, ¿vale? Cuidado con las preguntas de plazos porque suelen ser muy frecuentes, sobre todo en el ámbito de la Ley 39/2015. ¿Vale? Una ley bastante preguntada y bastante importante para el examen. 3. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial cabe su tramitación por el procedimiento simplificado según la Ley 39/2015 y tenemos que decir que sí y que se acuerda de oficio, ¿vale? Recordad alguna cosa como que, por ejemplo, pues era necesario que se hubiese iniciado la tramitación y que se considerase pues, que había una relación ya inequívoca entre el daño causado, la acción de la administración, que estuviese completamente identificada la cuantía, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, la de nunca la descartaríamos totalmente, no salvo excepciones que establece el derecho de la Unión Europea, aquí en este caso no tendría cabida. Una de las materias que sí que está bastante afectada mediante el derecho de la Unión Europea va a ser la materia de contratos, pero bueno, lo que es la 39/2015, en esto que nos importa ahora, no. Y la 1 o la A que nos dice que sí, pero se acuerda solo la instancia del interesado, nada. Va a ser, en este caso, siempre de oficio, ¿vale? 4. ¿Qué órgano forma parte de todas las diputaciones provinciales según la Ley de Bases de Régimen Local? Pues va a ser el Pleno, ¿vale? Ni la Comisión de Diputados ni el Consejo General, en este caso el Pleno. 5. Entre los valores superiores que propugna la Constitución, en su artículo primero no se encuentra B, la solidaridad, ¿vale? Libertad, igualdad, pluralismo político sí, y el que nos faltaría por completarlo sería justicia, ¿vale? Bien. 6. La cuenta general, según el artículo 209 del Real Decreto Legislativo 2/2004, estaría integrada por la letra B, la cuenta de la propia entidad, la de los organismos autónomos y la de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir viendo los fallos de las demás. En la A nos habla de que sean propiedad del Estado, ¿vale? Entonces nada. La B sería la correcta, como hemos dicho. La C nos habla, bueno, realmente le faltaría a los organismos autónomos, sería incompleta. Y en la D lo que nos faltaría es el tema de las sociedades mercantiles, así que por ende también incompleta. 7. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores, se entiende como un riesgo laboral de carácter grave e inminente. No va a ser la protección ni tampoco es un daño derivado del trabajo, es un riesgo laboral que va a ser grave e inminente, es lo que nos habla aquí de que se va a materializar de manera inmediata, ¿vale? 8. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ordenanza de Procedimiento Administrativo y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid de la tramitación y la aprobación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento.
Vale, esto es una coletilla que se repite mucho en esta norma. Básicamente tenemos que tener en cuenta que la materia fiscal es una materia que podemos considerar como especial y por eso muchas veces se regula aparte, ¿vale? Para que podáis utilizar este truco para otras futuras cuestiones. ¿Vale? Todo lo demás sí que estaría incluido, tanto el tratamiento de la información que obtiene la administración, como la consulta de la ciudadanía de la información pública, de datos de la administración municipal, así como también realmente cualquier relación jurídica que tenga carácter administrativo entre los ciudadanos y la administración, ¿vale? 9. La organización del apoyo jurídico y técnico a las delegaciones del área es función genérica según el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid de los directores de área, ¿vale? Todo el tema del apoyo jurídico, el apoyo técnico, la organización, pues como bien sabéis le va a corresponder al director de ese área, ¿vale? No le corresponde ni al secretario general del ayuntamiento, ni al comité jurídico municipal, ni tampoco al concejal delegado. Sí que es verdad que a lo mejor con la que podéis haber tenido más duda era con la del secretario general del ayuntamiento, pero claro, pensad que este lo que hace es una función jurídica a lo grande, no dentro de las delegaciones del área, ¿vale? 10. En relación con la delegación de competencias del artículo 6 de la Ordenanza de Procedimiento Administrativo y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid, indicar la respuesta verdadera. Y la verdadera es la C, que la delegación va a ser revocable o se va a modificar en cualquier momento por el órgano que la haya conferido con las mismas formalidades exigidas para el otorgamiento. Vamos a ir viendo los fallos en las demás. Por ejemplo, en la A nos habla de que no requiere aceptación por el órgano delegado y sabemos que la delegación de competencias siempre lo requiere. También en la B nos habla de que las delegaciones solamente se van a poder hacer cuando haya dependencia jerárquica y hemos visto que esto no es así, tanto a nivel Estado como a nivel Ayuntamiento. Y luego en la B nos dice que los recursos, el recurso de reposición en concreto, se va a resolver por el órgano delegante, aquí está el fallo, y es que se va a resolver por el órgano delegado, ¿vale? 11. De acuerdo con el artículo 29 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o a contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de, letra C, retribuciones diferidas. No van a tener carácter de indemnización, ni de retribución básica, ni tampoco va a ser una retribución complementaria. Todo aquello que va a un plan de pensiones, a un seguro, se va a considerar como una aportación, como una retribución diferida, ¿vale? 12. Según el Real Decreto 2568-1986, el registro general permanecerá abierto y la correcta será la D, ¿vale? Está abierto al público todos los días hábiles, ¿vale? Durante las horas que se establecen en esa legislación de procedimiento administrativo común. Cuidado, días hábiles, ¿vale? Tened mucho cuidado en estas preguntas que son de hábiles y naturales. Por ejemplo, la B habla de días naturales, así que estaría mal. Ya sabéis que los registros generales por lo normal o por lo general van a estar abiertos, ¿vale? Y sobre todo si son electrónicos, que como os digo yo en clase son 24/7, entonces la C, que esté cerrada de forma habitual, nos tiene que poner alerta, y la decir que es una cuestión de carácter interna del personal tampoco, ¿vale? Nos quedamos con eso, con que está abierto todos los días hábiles. Y yo os digo que si fuese el electrónico sería 24/7, estaría disponible siempre. 13. Según la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, en relación con la potestad sancionadora y según el artículo 26, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes y la correcta es la C, en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa, ¿vale? No en el momento de resolverse el procedimiento, como nos dice la B, tampoco en el momento de notificar los hechos, ni tampoco en el momento de que se inicie el procedimiento sancionador. Esto versa o se basa en dos principios que conocemos ya muy bien. Se basa en el principio de legalidad, en el principio de seguridad jurídica y sobre todo lo que tenemos que decir de estos principios es que las personas tienen que conocer que las conductas que realizan puedan llegar a tener unas consecuencias o no, para poder adecuar su comportamiento a ellas, ¿vale? También podríamos incluso meter aquí el principio de tipicidad del derecho penal,
Pero bueno, nos basamos eso en legalidad, en seguridad jurídica, incluso en publicidad. La persona tiene que conocer que la conducta que está haciendo, antes de que la haga, pues que está castigada por la ley, ¿vale? Para decidir si a pesar de ello la hace o no la hace, ¿vale? Así que importante estos principios. 14. ¿Cómo pueden ser las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid? Según lo previsto en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, pues tenemos de 3 tipos que van a poder ser ordinarias, extraordinarias y además también extraordinarias con carácter urgente, ¿vale? La C sería incompleta porque simplemente habla de urgentes pero no nos dice que son extraordinarias. En la B nos hablan de ordinarias, urgentes y preferentes. Esto de preferentes es lo que estaría mal. Y en el otro lado nos habla de investigación y de seguimiento en la opción A, que tampoco. Lo que sí que se puede hacer de investigación nos puede sonar por las comisiones o las sesiones de investigación que pueden hacer, ¿vale? Pero no como tal sería una sesión plenaria. Vale. 15. ¿En cuál de los siguientes casos, según el artículo 169 de la Constitución Española, no se va a poder iniciar la reforma constitucional? Pues la correcta sería la C, o sea que la A y la B son correctas, es decir, ni durante la vigencia del estado de alarma, ni tampoco en tiempos de guerra. Eso sí, aquí hemos tenido que pensar un poco porque la Constitución no lo dice tal cual así. Es decir, lo del tiempo de guerra sí que lo dice, pero no nos habla de la vigencia del estado de alarma. Nos habla en alguna de las situaciones que se contemplan en el artículo 116 de la Constitución, que nos hace referencia a los 3 estados, alarma, excepción y sitio, ¿vale? 16. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes, según el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es una función propia del Tribunal de Cuentas. Siempre que veáis fiscalización externa, ya sabéis que es una función de nuestro amigo el Tribunal de Cuentas. Recordad que yo os hago aquí mucho hincapié en clase, que decimos que la fiscalización tiene 2 caras. Tiene una parte de fiscalización interna que le corresponde a la intervención general y por otro lado tenemos una fiscalización externa que esta es la que está encomendada al Tribunal de Cuentas, ¿vale? Aquí no tendría cabida el gobierno en este aspecto ni tampoco el Consejo de Entidades Locales, con la que podíais haber dudado si no recordabais la diferencia entre fiscalización interna y externa, era con la intervención general del Estado, pero como es externa estamos ante el Tribunal de Cuentas, ¿vale? Perdón. 17. Según el artículo 116 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, van a ser causa de inadmisión de los recursos. La correcta es la de cualquiera de ellas, o sea, las 3, ¿vale? Que sea incompetente el órgano administrativo, que no tenga legitimación el recurrente y que haya transcurrido el plazo de interposición. Lógicamente, lo primero para poder conocer de cualquier cuestión es que el órgano tenga jurisdicción y que tenga competencia. Entonces, si hablamos de un órgano incompetente, pues por ende no va a poder conocer a priori del asunto. También que el recurrente no tenga legitimación. Recordad que la legitimación es esa relación subjetiva que te une a ti como persona o como entidad con un determinado pleito, pues porque ostentas un interés legítimo, porque es un derecho tuyo, por la cuestión que sea. En el caso de un recurso, porque eres perjudicado por esa situación, ¿vale? Y finalmente que haya transcurrido el plazo. Ya sabéis que para la administración los plazos es algo completamente importante y por lo tanto todas las actuaciones tienen que realizarse en el plazo establecido. Así que siempre y cuando concurra alguna de estas 3, o incluso las 3, pues tendremos que o será inadmitido el recurso. 18. No se considera interesado en el procedimiento administrativo según la Ley 39/2015 y va a ser la B. Quienes no habiendo iniciado no tengan, aquí está el fallo, no tengan intereses que puedan resultar afectados por la resolución que se adopte, ¿vale? Es necesario tener un interés en el que, bueno, tú te puedas ver afectado, ¿vale? Así que aquí estaría el fallo. Por otro lado, sí que van a ser interesados, pues eso, quienes lo promuevan porque sean titulares, porque ostenten un interés legítimo, también un sindicato, porque la ley puede reconocer a los sindicatos, así como también a otros entes que puedan iniciar o que puedan ser interesados en un procedimiento administrativo, así como también el derecho habiente interesado, ¿vale?
Aquí estamos hablando de casos en los que tenemos una relación jurídica transmisible, ¿vale? Pues alguna relación jurídica que a lo mejor iniciaron nuestros padres y que posteriormente continuará con nosotros porque se nos transmitió, ¿vale? En todos estos casos son interesados, salvo el B, que ya os he dicho dónde estaba el fallo. 19. Según el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Valladolid, los equipos resultan de la integración bajo un mando común de diversas brigadas, ¿vale? Brigadas. Ya sabéis que aquí estamos hablando de cuestiones más pequeñitas. Recordad cuando vimos este tema que tenía un montón de nombres. Sé que a lo mejor es un poco lioso, pero bueno, recordad que todo esto estamos dentro de las áreas y vamos hacia lo pequeño. Y los equipos se integran en brigadas, ¿vale? 20. ¿De cuántos días dispone el monarca para sancionar una ley aprobada por las Cortes Generales según la Constitución española? Y van a ser 15 días, ¿vale? De hecho, el artículo nos dice algo como que sancionará en ese plazo de 15 días y posteriormente se pasa a la inmediata publicación, ¿vale? Es ese trámite final de la creación de una norma, ¿vale? Así que 15. 21. Según el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. ¿Veis lo que os decía en las primeras preguntas que decían solo, exclusivamente, únicamente? Pues mira, aquí se cumple la norma. Todas las que habéis visto que ponen exclusivamente resulta que no son. Por darle otra justificación, cuando hemos visto este tema en clase, hemos dicho que el municipio, pese a que tenga autonomía y todo lo que vosotros queráis, es el ente más pequeñito y hay dinero de por medio, ¿no? Entonces, básicamente, el municipio, que es el más pequeñito, el que está por debajo de todos, por así decirlo, el más pequeñito, va a tener que informar a aquellos que están por encima de él. Tanto la comunidad autónoma como el Estado tienen que ser conscientes de cómo el municipio va liquidando esos presupuestos. 22. Dentro de los llamados archivos semiactivos, los archivos centrales recogen documentos de hasta 15 años de antigüedad, ¿vale? Aquí recordad que había diferentes tipos de archivos, teníamos los de oficina, más cercanos, para esa información que todavía estaba en activo, así como luego también teníamos otros que iban cambiando, es decir, que la información iba cambiando de unos archivos a otros según la utilidad que la misma tenía, ¿vale? Teniendo estos activos, estos semiactivos y luego ya los de carácter histórico, si era información que todavía tenía que conservarse y que no se había acordado que se destruyese, ¿vale? 23. Una vez iniciado el procedimiento administrativo, ¿quién puede adoptar medidas provisionales según la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Y la correcta va a ser la C, el órgano competente para resolver, ¿vale? Bien, ya sabéis, medidas provisionales. Aprovecho la pregunta para recordar lo que son importantes y nos salen en muchas materias. Son aquellas medidas que tiene que acordar la persona que sea competente, en este caso de la Administración, Ley 39, el órgano competente para resolver, con la finalidad pues, de que esa relación jurídica sobre la que se tiene que pronunciar pues que no resulte perjudicada, que no sea dañada, que no se extinga y que en el momento en el que lleguemos a la resolución, pues por ende tengamos esa relación conservada y cuidada para poder decidir sobre ella, ¿vale? 24. ¿Cómo ejercen sus funciones las áreas de acuerdo con lo recogido en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid? Y la correcta va a ser la B, bajo la dirección política de los respectivos concejales delegados y la dirección ejecutiva gerencial que se atribuye a los gerentes de área. Así que necesitamos aquí a los concejales delegados y a los gerentes de área, ¿vale? La descartaríamos totalmente porque no nos habla de ninguna de esas figuras. En cuanto a la C, sí que es verdad que nos habla de los concejales delegados, pero la dirección ejecutiva la atribuye a las secretarias generales, aquí estaría el fallo, y la D nos dice que ninguna es correcta, así que tampoco. 25. ¿Ante quién se proclama al rey de acuerdo con lo previsto en la Constitución española? Y va a ser D, ante las Cortes Generales, ¿vale? Ni Congreso, ni Senado, ni Gobierno. Un truquito que hemos hablado en clase, os lo recuerdo. Cuando estamos hablando de la corona,
las funciones las hacen Congreso y Senado de la mano, las hacen las Cortes Generales. Es uno de los pocos momentos o de las pocas funciones en las que actúan de manera conjunta. Pero en la corona, cuando hablemos de corona, que os haga clic el cerebro y digáis Cortes Generales, ¿vale? Es uno de los casos donde sí es así. Vale. 26. ¿Cuál de las siguientes atribuciones corresponde a la Junta de Gobierno local, según el artículo 127 de la Ley de Bases de Régimen Local? Y va a ser de la aprobación del proyecto de presupuesto, ¿vale? No es ni la convocatoria de elecciones municipales, ni la aprobación definitiva del planteamiento urbanístico general, ni la aprobación de normas reguladoras del Pleno. Os han puesto aquí algunas de las competencias que le corresponden al Pleno, ¿vale? No, la Junta de Gobierno lo único que hace es aprobar ese proyecto de presupuesto dentro de lo que tenemos aquí, ¿vale? 27. La información administrativa relativa a la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas se conoce, según el Real Decreto 208/1996, como B. Información administrativa general, ¿vale? Recordad que aquí los conceptos que manejamos en el ámbito de este Real Decreto, y prácticamente son de las cuestiones más importantes, era decir o distinguir entre la información administrativa de carácter general y de carácter particular. Decíamos que la información en general conlleva todas estas cuestiones y se le tiene que dar a cualquier persona sin que acredite ninguna circunstancia, ni derechos, ni intereses legítimos, ni nada. Y luego la información particular vimos que esta ya era más restringida y que requería, por lo tanto, una especie de conexión, una especie de legitimación o de interés, ¿vale? Descartaríamos información auxiliar y descartaríamos información administrativa privada. 28. ¿Cómo estará constituida la base imponible de las contribuciones especiales según el artículo 31 de la Ley de Haciendas Locales? Y la correcta va a ser la A, como máximo el 90% del coste que la entidad local soporte por esa realización de obras o servicios, ¿vale? Descartaríamos de primeras estas que nos hablan de como mínimo, ¿vale? Y el porcentaje que hemos dicho que es como máximo el 90%, ¿vale? 29. ¿A quién le corresponde el puesto de director de área como recoge el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Valladolid? Ya sabéis que son funciones importantes, entonces la correcta es la B. Van a ser funcionarios de carrera que correspondan al grupo A, ¿vale? De los funcionarios más altos. Ni personal laboral ni personal funcionario de otros grupos. 30. Para la adopción de la moción de censura del artículo 113 de la Constitución es necesaria a mayoría absoluta, ¿vale? Para la moción de censura, mayoría absoluta. Como es un procedimiento, por así decirlo, un poco arduo, que tiene, pues bueno, unas consecuencias que ya conocéis todos, pues no vamos a dejar que el caso se resuelva con mayoría simple, pero realmente tampoco requerimos una mayoría cualificada especial como 3/5 o 2/3, así que mayoría absoluta. 31. Según el artículo 103 de la Ley 9/2017, la retribución o contraprestación económica del contrato abonada por la Administración o por los usuarios se denomina precio, ¿vale? Precio. No va a ser un valor estimado, no va a ser una tarifa, ni tampoco es el presupuesto base de licitación. Es un precio, esa retribución, ¿vale? 32. ¿Cuál de los siguientes no es un principio rector de la política social y económica según la Constitución española? Y aquí va a ser la B, el derecho al trabajo, ¿vale? Ya que este nos lo encontraríamos en la sección segunda, que es relativa a los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿vale? No es un principio rector. Además le tenemos en el artículo 35. Vale. 33. Conforme al artículo 10 de la Ley 40/2015, en los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto únicamente podrá ser abocado por el órgano delegante, ¿vale? Dentro de las delegaciones, recordad, por el órgano delegante. Bien, no va a ser por el superior jerárquico, no va a ser por el órgano delegado y tampoco se hace mediante un acuerdo expresivo motivado, sino que es tal cual por el órgano delegante, ¿vale? Cuidado con esto, que a veces puede dar lugar a confusión. 34.
¿A quién corresponde sustituir al vicesecretario general en sus cometidos tal y como indica el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid? Y le va a corresponder al oficial mayor, ¿vale? No le va a corresponder al secretario general porque está por encima de ese vicesecretario general, tampoco al interventor porque tiene otras funciones y tampoco al presidente del Consejo de Administración, ¿vale? Va a ser el oficial mayor. La escala es secretario general, vicesecretario general o vicesecretarios, ¿vale? Y ya el oficial. 35. El delegado de gobierno es un órgano de la Administración Territorial del Estado, ¿vale? No nos dice que sea, y además no lo es, administración autonómica, ni central, ni periférica. Es un órgano como tal de esa administración territorial. 36. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso, cuidado porque hablamos de los interinos, ¿vale? No en general, solo de los interinos. Rigiéndose por los principios de, la correcta es la igualdad, mérito, capacidad, publicidad, celeridad, ¿vale? Estos 5. Y eso, cuidado porque es interino, por eso llevamos aquí lo de celeridad de por medio también. 37. ¿Qué se entiende por modelo normalizado según el Real Decreto 366/2007, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado? Vale, pues un impreso normalizado o un modelo normalizado va a ser la B. Un impreso que pone a disposición la Administración General del Estado para los ciudadanos con la finalidad de que podamos hacer solicitudes, declaraciones, recursos, en fin, cualquier prestación o cualquier manifestación de voluntad ante ella, ¿vale? No es ninguna manera de hacer pagos, tampoco es un impreso de carácter complementario, ni tampoco es un mecanismo por el cual la administración pues tiene conocimiento de las acciones que hacen los particulares en actividades públicas. No, va a ser pues eso, un modelo para presentar un recurso, para hacer determinada actuación, que además sabemos que en algunos casos incluso será obligatorio utilizarlas, ¿vale? 38. De conformidad con el artículo 193 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, en cuanto a la demora en la ejecución, la correcta va a ser la D. Cada vez que las penalidades por demora que se impongan alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, excluyendo el IVA, el órgano de contratación está facultado para proceder a resolverlo o acordar la continuación del contrato, pero ya sabéis, con nuevas penalidades, ¿vale? Así que sería esto, sería esta la correcta. No es necesario, por ejemplo, por decir algún fallo, no es necesario que para constituir en moral contratista se requiera una intimación previa de la administración, así como las otras, pues bueno, tampoco serían correctas en cuanto a la C, por ejemplo, en cuanto a los parámetros que tiene, ¿vale? 39. Para ponderar las alegaciones presentadas a la solicitud de la consulta popular, el Pleno del Ayuntamiento lo debería aprobar por mayoría absoluta, ¿vale? En este caso requerimos mayoría absoluta, vuelvo a lo mismo, no mayorías simples y no mayorías cualificadas como de 3/5 o de 2/3, sino que es mayoría absoluta. 40. ¿A quién corresponde la iniciativa del proceso autonómico recogido en el artículo 143.2 de la Constitución española? Y va a ser la correcta la B. A todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral, ¿vale? Cuidado aquí porque es fácil confundirlo con otros porcentajes, ¿vale? Va a ser 2/3 partes y la mayoría del censo, ¿vale? Estarían mal las demás porque aquí nos habla, por ejemplo, la D de tercera parte, la C que nos habla de 3/5, ¿vale? Y aquí que nos mete las 2/3 partes en el ámbito de las diputaciones, no, ¿vale? Cuidado con esto, que no deis la vuelta a los parámetros, ¿vale? Ni cambiéis el porcentaje. 41. De acuerdo con la Ley 423, que ya os dije que yo creo que esta puede ser objeto de examen, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que es la identidad sexual. La correcta es la C. Es esa vivencia interna individual que tiene cada persona
del sexo y cómo lo siente, cómo la define y que puede corresponder a ese sexo biológico asignado al nacer, ¿vale? Eso sería. Cuidado con esta y con las definiciones. 42. Conforme al artículo 26 de la Ley 39/2015, se entiende por documentos públicos administrativos a. Los válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. Cuidado, no os comáis aquí la palabra órganos. La ley tal cual, literalmente en este artículo, nos habla de los órganos de las administraciones públicas, ¿vale? Fácilmente descartables, pues bueno, por ejemplo la C, que habla solo de la administración, no dice que pública ni nada. La D también, que habla de órganos y titulares, pues bueno, a lo mejor también la habéis descartado. Con la que habéis tenido dudas ha sido con la B seguramente. Entonces, cuidado con lo de los órganos, que lo dice textualmente, ¿vale? 43. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se define el contrato de concesión de servicios como a. Aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, ¿vale? No es una adquisición, ¿vale? O una opción de compra o un arrendamiento, para nada. Tampoco es aquel que consiste en desarrollar una actividad para obtener una cuestión diferente a obra o suministro, ¿vale? Así como tampoco es aquel que pretende realizar por cualquier medio un servicio, ¿no? Es muy determinante, sobre todo, que conozcáis o que sepáis que son siempre contratos de carácter oneroso, ¿vale? Que no se os olvide eso. 44. ¿Cuál es el número de firmas necesario para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular? Y la correcta es la A, no menos de 500.000, ¿vale? Cuidado con esa expresión, no son 500.000 solo, son no menos de esas 500.000, ¿vale? No, cuidado, que a lo mejor alguno ha puesto la B, cuidado con la coletilla, no menos de, ¿vale? Esta, por ejemplo, la tenéis en el artículo 87.3 de la Constitución. 45. ¿Cómo se fija la sede de las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León según su Estatuto de Autonomía? Y la correcta es la B, pues por una ley de las Cortes de Castilla y León que se aprueba, ojo, aquí sí, mayoría reforzada, mayoría de 2/3. ¿Vale? Si alguien estuviese muy perdido, pues simplemente o no lo supiese, tiene que utilizar la lógica. Esta es una de las preguntas que se pueden resolver por lógica. Hablamos de las autonomías, hablamos de Castilla y León. Decimos que las autonomías tienen, o las comunidades autónomas tienen autonomía, lógicamente. Entonces, aquí no va a entrar para nada el Parlamento Europeo, no va a entrar mucho menos el Gobierno Central y lo de por Real Decreto del Rey, pues bueno, ya sabéis qué cuestiones hace el Rey, entonces tampoco entraría aquí, ¿vale? Es algo de la comunidad, decimos que las comunidades autónomas tienen autonomía, por ende decide la comunidad, ¿vale? 46. ¿A través de qué instrumento jurídico se aprobó el Plan de Igualdad de Oportunidades para el personal del Ayuntamiento de Valladolid y de las fundaciones municipales? Y en este caso la correcta es la A, mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno local. Vale, bien, todos estos temas de planes por lo general se hacen mediante acuerdos, ¿vale? Ya sabéis, o por lo menos tened en cuenta siempre, descartar los bandos. Ya sabéis que el bando es como la norma, por así decirlo, más informal posible y que se suele utilizar sobre todo pues, para temas de comunicaciones, pareceres, opiniones del alcalde, ¿vale? Entonces, bueno, no se utiliza para aprobar planes. 47. Cuando una administración recibe una petición, que debe remitir al interesado según la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de petición. B. Un acuse de recibo. Siempre que se reciba la petición, se tiene que dar un acuse a esa persona. No es necesaria una justificación online, partiendo de que también se puede hacer de otra manera la petición, tampoco una notificación administrativa, ¿vale? Así que sería el acuse de recibo. Vale, 48. Según el artículo 84 de la Ley 9/2017, ¿cómo acreditan los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo su capacidad de obrar. Y va a ser la B, mediante la inscripción en el registro correspondiente, importante aquí, en el país de establecimiento, ¿vale? No mediante un informe de la misión diplomática y aquí tampoco mediante declaración responsable. Aquí necesitamos que haya esa inscripción en el registro, pero ojo, no en el nuestro, en el del país de establecimiento de ese empresario, ¿vale? 49. De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, los actos que se separen del criterio seguido en las actuaciones precedentes o del dictamen de los órganos consultivos, B, tienen que ser motivados. No van a ser nulos, ¿vale? Son válidos salvo que se aparten de la figura precedente, tampoco tiene por qué. Y pueden ser revisados de oficio en caso de que se aparten, tampoco. Aquí lo que pasa es que tienen que ser motivados. ¿Por qué es lógico? Porque si yo sé que la administración ante el mismo caso resuelve así y me dice siempre esto, pues el día que diga aquello y cambie de parecer sobre situaciones prácticamente análogas, pues me tendrá que decir por qué ha hecho ese cambio, ¿vale? Entonces, motivados. No implica que sean nulos de por sí, pero tienen que ser motivados. A mí la administración me tiene que contar por qué si antes hacía esto de una manera, ahora lo está haciendo de otra, ¿vale? Motivados. 50. ¿Cuál es el municipio en el que una persona que vive en varios municipios debe inscribirse en el padrón según la Ley 7/1985 reguladora de bases de régimen local? Vale, recordad que esto del padrón también lo hemos hablado hace poco y donde se va a tener que inscribir va a ser la B, en el municipio en el que habite más tiempo a lo largo del año, ¿vale? La A la descartaríamos de todos los municipios que resida, no porque en los municipios a la hora de tener en cuenta la población, pues solamente van a tener en cuenta, pues eso, una vez a una persona. No puede ser que una persona forme parte de diversas poblaciones. Entonces la A la descartamos. Municipio donde trabaje no tendría sentido porque esto del padrón municipal tiene que ver con la residencia, así como a lo mejor en la que habéis podido dudar es la del domicilio fiscal, pero realmente tampoco, ¿vale? Es en el municipio en el que tú residas la mayor parte del año, ¿vale? Nos vamos a la 51. 51. ¿Cuál es el criterio de sujeción territorial del IVTM en cuanto a su gestión, liquidación, inspección y recaudación según el Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales? IVTM, ya sabéis, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Entonces, la correcta va a ser la B. Le corresponde al ayuntamiento del domicilio en el que conste el permiso de circulación del vehículo, ¿vale? Es un impuesto que lo que grava es, o lo que persigue, es al vehículo. Por eso aquí nos olvidamos del propietario, nos olvidamos del conductor. Es un impuesto que va, que persigue, como os decía, al vehículo. Así que la C, la D descartadas, así como también tampoco va a ser el domicilio o el ayuntamiento de donde se encuentre el vehículo como tal, ¿vale? Porque a lo mejor se puede encontrar por diversos motivos en diversos lugares diferentes, entonces nos centramos en ese permiso de circulación. 52. ¿Cómo debe ser la voluntad del interesado para que podamos entenderla como consentimiento según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales? Y la correcta es la D, o sea, todas las anteriores. Va a tener que ser libre, específica, informada e inequívoca. Todas, ¿vale? Las 4. Bien. 53. Es sujeto obligado por la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública al Buen Gobierno, los partidos políticos, ¿vale? Están controlados o entran dentro del ámbito de esta ley. Las entidades privadas que nos han puesto aquí no, porque no cumplen con los parámetros establecidos, ¿vale? Os han puesto los números FAN. Las fundaciones del sector privado tampoco. Y ninguna es correcta tampoco porque decimos que los partidos políticos sí y queda todo muy clarito de que están sometidos a ella, ¿vale? Bien. 54. El gobierno y la administración municipal corresponde de acuerdo con la Ley 7/1985 a C. Las respuestas A y B son correctas, así que
al ayuntamiento y al concejo abierto en los municipios donde tengamos este régimen. No obstante, os lo he comentado muchas veces en clase, ya sabéis que a día de hoy lo común es que estemos ante ayuntamiento, que el concejo abierto es algo que ya es extremadamente raro encontrar en algún lugar, puede ser que en algún municipio muy pequeñito o con características especiales lo tenga, pero ya sabéis que sobre todo ayuntamiento. Vamos a dar un pequeño salto aquí en las preguntas que tenemos y nos vamos a las de reserva, porque aquí tenéis algunas de informática que corregirá la compañera, así que me voy a las preguntas de reserva. Me voy a la 61. Según lo previsto en el Estatuto de Castilla y León, la Junta de Castilla y León está compuesta por a los consejeros, ¿vale? Los consejeros, ¿vale? Ni interventores ni procuradores, consejeros van a ser. Vale. 62. Las ponencias del Ayuntamiento Pleno de Valladolid, según el artículo 101 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid, está presidida por el alcalde. Ya sabéis que todo el tema de ponencias, sesiones, cuestiones que le competan al Pleno, ya sabéis que esto va a ser competencia del alcalde, siempre, ¿vale? Del alcalde. Así que aquí descartamos a concejales y a miembros del grupo político municipal. Nos quedamos con el alcalde. Vale. 63. Ya vamos acabando. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, la falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras se produce la caducidad, ¿vale? Aquí, como es algo negativo, ¿vale? No vamos a dar ni silencio administrativo positivo ni silencio administrativo negativo, no, porque es que es algo sancionador, es algo perjudicial. Entonces, por así decirlo, cautelarmente, teniendo cuidado, la administración lo que hace es establecer por ley que se va a dar la caducidad, ¿vale? Pero no le va a dar efectos de por sí al silencio. Caduca la cuestión y luego ya veremos a ver qué pasa, pero caduca, ¿vale? Más que nada, como os digo, pues para dar seguridad, porque estamos ante una potestad sancionadora que es desfavorable, que ha iniciado ella, entonces pues claro, no vamos a dejar algo algo que puede ser perjudicial para el interesado, no lo vamos a dejar al arbitrio del silencio. Entonces es por eso que caduca, ¿vale? Y 64, y ya última de las nuestras, que es la sede electrónica según se establece en la Ordenanza de Procedimiento Administrativo y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid. Y la correcta va a ser la A. Es la dirección electrónica que está disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde al ayuntamiento. Vamos a ir viendo los fallos de las demás. En la B nos dice que simplemente esto solo va a ser disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, ¿vale? No tiene por qué ser solo para los ciudadanos, puede llegar, o ciudadanos de Valladolid, puede llegar cualquier persona de otro lugar y puede entrar a la sede del Ayuntamiento de Valladolid porque tenga que hacer un trámite o porque le interese entrar o quiera consultar una información, ¿vale? La C estaría mal porque nos habla de que la titularidad es de la Diputación de Valladolid y no, lo que hemos dicho es que corresponde al Ayuntamiento de Valladolid, ¿vale? Y la D, lo que estaría mal es que nos dice que la titularidad es de la ciudadanía, no. El titular y quien lo tutela y quien lo controla y quien lo revisa va a ser el Ayuntamiento de Valladolid. Así que hasta aquí llegamos con la parte de las preguntas de legislación. Hola a todos, soy Ana Isabel, profesora de informática en Veropo, y voy a pasar a corregir con vosotros el bloque de preguntas de informática de la primera parte del simulacro que realizasteis el día 22 en nuestras instalaciones. Pasamos a corregir ahora el bloque de preguntas de informática que aparecían en esta primera parte del simulacro. Vamos a ir marcando aquellas preguntas que sean correctas y comentando algunas cuestiones sobre las que no lo son, que os pueden ser útiles de cara luego pues, a nuestro futuro examen. En la pregunta número 55 nos preguntaba que cuál de las siguientes funciones test del 365 se encuentra dentro de la categoría de funciones estadísticas. La respuesta correcta sería la B, que indica que sería la media.geom, media geométrica, que calcula ese tipo de función, la media geométrica, con respecto a un conjunto de celdas. No me vale sumar puntos y conjunto porque sería matemática y trigonométrica, y tampoco me vale caesimo mayor
porque no está bien transcrito su nombre, que sería K.mayor. Sí que señalar que ese K mayor, si hubiese estado bien transcrito, sí que formaría parte del bloque de categoría de funciones estadísticas dentro de esa categoría, pero cuidado porque no la podemos elegir porque no estaría bien indicada. En la pregunta 56 nos indicaban que a qué ruta tenemos que dirigirnos dentro de Word 365 para insertar un modelo 3D. Un modelo 3D permite poner como imágenes, con movimiento, podemos cambiar el giro, podemos cambiar el ángulo de visión y lo podemos incluir dentro de la ficha Insertar Grupo Ilustraciones. Forma parte de ese grupo de herramientas que aparecen en Ilustraciones y por lo tanto no está ni en la ficha de inicio ni está dentro del grupo texto dentro de la misma pestaña Insertar. Y sí existe la herramienta, por supuesto, ¿vale? Pregunta 57. ¿Con qué formato ha sido escrita la dirección IP? Nos presentan una dirección IP que, si os fijáis, tiene 8 bloques de dígitos que están escritos en hexadecimal, porque tanto aparecen letras como números. Recordamos que el hexadecimal permite escribir caracteres que están entre el 0 y el 9 en cuanto a números, y luego letras de la A a la F. Por lo tanto, vemos que en este caso tenemos 8 dígitos expresados en hexadecimal, separados por 2 puntos, y esto es propio de las direcciones IPv en formato 6, es decir, IPv6, lo que marcaba la respuesta C. No es una IPv4 porque las IPv4 tienen su estructura, en este caso formada por 4 dígitos en decimal, separados por puntos, no por 2 puntos, y con dígitos entre el 0, o sea, un número comprendido entre el 0 y el 255. Escribimos en decimal un número entre el 0 y el 255. Y no existen las IPv3, por lo tanto, en este caso, eso no sería posible. Es una dirección válida, encaja con el formato IPv6, así que esa sería nuestra respuesta. Dentro del ámbito de la informática, ¿qué es un boot? Bueno, pues un boot es, como su propia definición nos dice en la respuesta B, un programa informático que efectúa automáticamente tareas simples y muy repetitivas a través de Internet. No tenemos que confundirlo, quizás un poco por la proximidad en la palabra, a un bug. Un bug es un error de tipo software en el diseño, por ejemplo, de una aplicación, y eso sí que encajaría quizás con lo que aparece en la C, aunque ahí habla de hardware o software, ¿no? Entonces, no es eso. Realmente está hablando de otro tipo de concepto, de boot, que encaja, ya digo, tal cual en esa definición de la B. Tampoco es un navegador y tampoco sería un procedimiento para ocultar caracteres en una clave. Así que únicamente podríamos marcar la B como respuesta correcta. En la 59 nos pedían las siglas para un sistema de transferencia de ficheros en Internet con el que podemos contactar con los servidores de ficheros en los que se obtienen los programas de dominio público que se copian y almacenan en el propio ordenador. Hablamos de ese tipo de sistema, sería FTP, protocolo también se denomina así el protocolo de FTP, que permite la transferencia de ficheros, en inglés File Transfer Protocol. Telnet es otro protocolo, pero que serviría para conectar de forma remota con otro equipo, para prestar ayuda en un momento determinado. Gooper es un tipo de buscador, tampoco encaja en la definición, y HTML sabemos que es el lenguaje de marcado y etiquetado que se utiliza en las páginas web. Así que solamente podía encajar esa respuesta C en ese caso. Acabamos esta primera parte con la pregunta 60, donde nos dicen que cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las blacklist en el servicio de correo electrónico. Blacklist, listas negras, definición que nos dan en la respuesta A, o también, respuesta B, también sería correcta, procedimiento que permite identificar nombres de dominio o direcciones IP que son utilizadas por los remitentes spam. Cualquiera de ellas encajarían dentro de esta definición. Sabemos que los servidores, en este caso de correo, tienen una serie de listas porque van recopilando información de ese tipo de dominios y que lo encajan dentro de ese nombre que denominan esas listas negras. No es lo que nos marca en la C un grupo de contactos que nosotros pues queremos de alguna forma indicar que no son correos de los que queramos, contactos de los que queramos recibir correo, ¿no? Entonces, en ese caso, no hablaríamos de un correo de tipo spam, sino de direcciones que queremos bloquear, direcciones que de alguna forma nosotros, a través de las cuestiones que nos permite
en nuestro propio cliente de correo, por ejemplo nuestro Outlook, pues podríamos decirle quiero bloquear estas direcciones y en ese caso no tendrían la misma connotación que tiene las listas negras, para nada, ¿vale? Entonces solo podría ser la respuesta A y la respuesta B. Por último, vamos a pasar a las de reserva. Las preguntas de reserva que estaban al final, en este caso, del cuestionario, pues de esta primera parte, son las 65-66. La primera de ellas, 65, indicaba que qué afirmación es correcta sobre la estructura del correo electrónico, no es incorrecta, cuidado. Que además ahí sí que quiero aprovechar para insistir en que leáis bien el enunciado y que cuando haya algún ajuste de si la respuesta es correcta, incorrecta, lo señaléis bien para estar muy atentos a que realmente tenemos que ir en una dirección o en otra. Hay muchas veces que hacemos test en clase y leemos rápido y no estamos marcando la incorrecta sino la correcta o al revés. En este caso, respuesta incorrecta sería la B. Nos dice que hay un máximo de 255 caracteres para la primera parte del correo electrónico. Eso no es correcto. La primera parte, que estaría orientada, enfocada a poner el nombre del usuario, ese buzón del usuario, puede tener un máximo de 64 caracteres. Después de ese nombre del usuario iría el símbolo @ o el símbolo arroba, en este caso, bueno, traducido como @ que es lo que os dice aquí debajo. Y por último, esos 255 son los que deja para ese servidor o proveedor que nos permite la creación de esa cuenta de correo electrónico. Por lo tanto, la respuesta B no sería correcta. Y sí que es verdad que sumadas, sumado ese 64 que ocupa la primera parte, el arroba, más esos 255 caracteres máximos que puede tener esa última parte, pues entonces sí que llegaríamos a los 320 caracteres en total, que es lo que marca la respuesta A. Única e incorrecta, por lo tanto, la respuesta B en este caso. Terminamos con la pregunta 66, que nos pide el nombre del tipo de amenaza a nivel informático, que en este caso corresponde con la definición de que un sujeto no autorizado accede a un recurso. En este caso tenemos una amenaza de tipo interceptación, cuando un sujeto, podría ser una persona, podría ser un programa, permite acceder a una información para lo cual no está, en este caso, autorizado. Entonces, en esa situación lo que ocurriría sería una amenaza de tipo interceptación y se estaría de alguna forma agrediendo contra la confidencialidad de la información. Entonces, bueno, pues sabemos que todas las amenazas agreden contra algún principio de seguridad y en este caso hablaríamos de ese principio de confidencialidad. Esta definición, por lo tanto, no encaja con ninguno de los otros tipos de amenazas, ni de fabricación, ni de interrupción, ni de modificación, que son los que nos daban también. Ya estamos de vuelta, vamos a corregir la segunda parte del simulacro. Esta segunda parte, como sabéis ya, está destinada a las preguntas sobre los programas de Word y Excel. Recordamos que son 40 preguntas, las versiones que estamos utilizando son las versiones 365, que son las que nos ha indicado la administración correspondiente, en este caso pues el Ayuntamiento de Valladolid. Y bueno, pues son 40 preguntas en total, 20 de cada una de las partes y recordad que hay que fijarse y prestar atención en el anexo que nos den, en las imágenes que nos van a facilitar, porque habrá que estar un poco atentos a todos los detalles que luego puedan aparecer dentro de cada una de esas preguntas. Iniciamos la corrección de esta segunda parte del simulacro con las preguntas destinadas al programa de Word. Primera pregunta, nos pedían que cuál de las siguientes afirmaciones era correcta. La respuesta correcta sería la D, que nos estaría indicando que en un párrafo cualquiera podemos aplicar un sombreado tanto a texto como a párrafo, y la respuesta C, que nos indicaba que el texto del primer párrafo que nos daban en nuestro anexo, sometido al tratamiento escrito, ese tipo de párrafo, tiene aplicado un sombreado a texto. Si nos vamos a nuestro anexo, vamos a poder ver que el párrafo que nos estaban indicando, que es, bueno, no es un párrafo exactamente, es un bloque de texto, ponía puntos suspensivos, sometido al tratamiento, en este caso prescrito, tiene un sombreado aplicado al texto porque encierra estrictamente lo que sería el texto. Vamos a la siguiente pregunta. En la pregunta número 2 nos dice qué tipo de sangría se ha aplicado en el párrafo podrán ser constitutivas del documento del anexo.
tenemos que volver a nuestro anexo, la respuesta correcta en este caso de la respuesta B, tenemos una sangría de tipo derecho, y si vamos a nuestro anexo de nuevo, en ese párrafo que nos están indicando, que sería el que tenemos a su vez con ese sombreado aplicado a párrafo, el que está en color naranja, tiene pues una sangría derecha, porque fijaros que en esa parte no está pegado completamente al margen derecho, sino que está metido un poco hacia la parte de la izquierda. En la pregunta número 3 nos indicaban que si queremos aplicar un color de sombreado y una trama a un párrafo, que tendríamos que ajustar, ¿no? La correcta sería la respuesta D, que nos dice que puedo aplicar el color desde el botón de sombreado del grupo párrafo de la ficha de inicio. Recordad que este botón es el dibujito del cubo de pintura, y la trama desde la herramienta bordes del mismo grupo. En ese caso, recordamos que con la herramienta del cubo de pintura, esa herramienta del botón sombreado, no podemos aplicar tramas, solo podemos aplicar rellenos de colores lisos, ¿no? Colores, de cualquier parte de la paleta, pero colores. Entonces no se podrían aplicar tramas desde ese punto. En las otras preguntas nos van a puntos en los cuales, o bien en este caso las rutas no son correctas, o, pues ya digo, desde el botón de sombreado no podemos aplicar las dos cosas, porque solo se podrían aplicar los colores sencillos y no se podrían aplicar las tramas. Así que D sería la única respuesta correcta. Pregunta número 4, ¿desde dónde podemos crear una tabla como la que aparece en el documento? Bueno, si nos fijamos en la tabla que tenéis ahí, pues es una tabla creada pues de forma personalizada, de una estructura que luego hemos ido ajustando según hemos necesitado, y entre las respuestas que nos daban, ahí marcaríamos que la ruta correcta sería la D. En ese caso sería correcto, por lo tanto la A, ficha insertar, grupo tablas, botón tabla y herramienta insertar tabla. Esa sacaría un cuadro de diálogo para decidir filas, columnas, y nos dejaría insertar la tabla. Y luego, claro, ahí ajustaríamos, combinaríamos celdas, habría que hacer luego algún tipo de retoque para llegar a la que se muestra. O también se puede hacer con la herramienta de dibujar tabla. Esa herramienta la tenemos en la ficha insertar también, grupo tablas, botón tabla, es un botón desplegable, ese botón tabla. Entre sus opciones tiene también dibujar tabla. Dibujar tabla tiene una especie de lápiz con el que podemos hacer los trazos de cómo quedaría una tabla. No serían tablas tan homogéneas como las que creamos desde la otra opción, pero también es otra posibilidad. En la pregunta número 5 nos piden que cómo podemos insertar en el documento de la imagen, desde una memoria flash, en este caso, pues, una imagen dentro de nuestro documento, ¿no? Lo tenemos, por lo tanto, en nuestro equipo, lo tenemos en una unidad extraíble que tenemos conectada en ese caso, y la ruta correcta sería acudir a la ficha insertar, al grupo ilustraciones, y dentro del botón de imágenes, que tenemos ahí pues varias alternativas, habría que ir a la opción de insertar desde este dispositivo. Cuidado, porque ahora existe una opción dentro de la versión 365 que es la de insertar imágenes de archivo, pero insertar imágenes de archivo no hace lo mismo que no es imágenes de un archivo, sino imágenes de archivo significa que el programa tiene pues una serie de galerías de imágenes. Por el hecho de ser suscriptores nos permite utilizarlas, y en ese caso es a lo que llama imágenes de archivo, no que cojamos esa imagen de un punto en la que la tengamos almacenada, como puede ser una memoria flash. Y bueno, tampoco estamos hablando de una imagen en línea, que sería otra de las alternativas que tiene el programa en este caso, ¿no? Así que la única respuesta correcta sería esa A. Vamos a la 6, que nos pide que desde dónde podemos añadir el espaciado entre las celdas que aparecen en la tabla. El espaciado de las celdas, vamos a verlo en la imagen, se refiere a que, si os fijáis, las celdas tienen luego entre una y otra una especie de zona, como una especie de borde, pero que no es un borde como tal, sino que es un espacio que se ha configurado sobre ellas. Eso es una posibilidad que deja el programa realizar cuando trabajáis con la herramienta de tablas, y lo podemos hacer, en este caso, desde la ruta que nos indican ficha a disposición en la respuesta B, ¿vale? Ficha a disposición de tabla, grupo tamaño de celda, iniciados del cuadro de diálogo, pestaña tabla, opciones, y marcar la casilla de verificación permitir espaciado entre celdas. Esa ruta indicada en la respuesta B
sería la única ruta correcta de todas las que nos ofrecen. Sí que es cierto que la ficha de disposición, esa ficha auxiliar que podemos tener para configurar aspectos de la tabla, es la ficha correcta, pero luego los puntos donde nos dirigen dentro de poder ajustar las opciones con el cuadro de diálogo que se muestra, pues no están ni en la pestaña celda, ni están en la pestaña filas, ni están en este caso dentro de la pestaña tabla. Tendríamos que acudir, por lo tanto, a la opción correspondiente a la que nos marcan esa respuesta B de barco, que sería desde la pestaña, en este caso, tabla, pero desde las opciones, en este caso, de la misma, ¿vale? Entonces lo tendríamos que hacer, en este caso, desde ese punto. Bueno, es que la ruta D sí que llegamos a la pestaña tabla, pero está mal la ruta de base anteriormente, porque también tenéis aquí que estamos desde el grupo estilos de tabla, no es el punto desde donde podríamos ir. Por lo tanto, ya digo, ruta completa correcta, solamente sería la respuesta B de barco. Pregunta número 7 nos indica que cuál de las siguientes afirmaciones es correcta y pide, en ese caso, que nos fijemos en cómo están combinadas las celdas dentro de la tabla. Y nos dan como válida la opción D, que indica que solo se pueden combinar celdas que formen una zona rectangular. Nos está hablando de que podemos combinar cualquier grupo de celdas que estén contiguas, de que se pueden combinar las celdas en las que está este texto, que las revisamos en el anexo, o que todas, en este caso, ambas sean correctas, ¿no? Si vamos a nuestro anexo, las dos celdas, en este caso, que nos están indicando que podamos combinar, serían síndrome, esta que tenéis aquí, junto con la del cáncer de pulmón, es decir, estas dos que tenemos contiguas, en este caso pues por fila, pero que no tienen un área cuadrada. Si intentáis seleccionar este grupo de celdas, estas dos, y decir que os permita combinarlas, no os va a activar la herramienta de combinar celdas, porque no lo va a permitir. Entonces no podemos decir que cualquier conjunto de celdas contiguas se pueda en este caso combinar, y menos, por ejemplo, esas justo que nos indican. Si, por ejemplo, imaginaros, aquí hubiésemos tenido esta celda de la izquierda en la que pone síndrome de Brugada, y este otro también lo hubiésemos tenido igual a la misma altura, que hubiesen estado a esta altura ambas, esas sí que se podrían haber combinado, pero en el momento en el que no están a la misma altura, no es posible realizar su combinación. Vamos a la pregunta número 8, en la que nos indica que con qué herramienta, en este caso, que dónde está la herramienta que nos la dan, la herramienta de WordArt, para insertar el título de la incapacidad permanente. Bueno, ese título, vamos a revisar a ver dónde lo tenemos. Este título es el que aparece en la parte superior. Sabemos que es un título que tiene cierto movimiento, tiene ajustados unos cambios, y entonces es propio de lo que sería la herramienta de WordArt, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese WordArt? Pues en la ficha insertar, grupo texto y botón de WordArt. El resto de rutas no son rutas correctas para poder insertar. En la pregunta número 9 nos pedían, en este caso, que si queremos imprimir el documento, qué combinaciones de teclas serían las adecuadas. Y harían lo mismo que cuando voy a ficha archivo y comando imprimir. Entonces, sabemos que control más P, que es la que todos tenemos en la cabeza, nos permitiría imprimir. Esa viene de print en inglés y todos, es la primera que tenemos, ¿no? Ahí la presente, ¿no? Pero hay otras dos, y las que tenéis aquí serían todas válidas. Control mayúsculas más F12 permite también imprimir, y control más F2 permite también hacer lo mismo que el comando ficha archivo imprimir, y por lo tanto realizar ese ajuste. En la pregunta número 10 nos piden, en este caso, que cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modo selección extendida de Word es correcta, ¿no? O cuáles serían correctas. Y nos marca como correcta que todas lo son, y en ese caso, pues tanto la B como la C como la D lo serían. ¿Cuál es el modo de selección extendida? Bueno, pues la tecla F8 recordamos que activa el modo de selección, y si estamos, por ejemplo, pues dentro de cualquier palabra, si pulso de nuevo F8, extiende la selección a palabra, pulso otra vez F8, la extiende en este caso oración, otra vez F8 extiende a párrafo, y así hasta abarcar sección, primero párrafo, luego sección y luego documento, ¿no? Entonces, se activa con la tecla F8, efectivamente. Además, si seguimos pulsando la tecla F8,
pues también llegaríamos a ampliar la selección y por otro lado, pulsando mayúsculas más F8, que esta es la que nos puede resultar un poquito más rara, pues hacemos al contrario, reducir la selección. Si la vamos ampliando cuando pulsamos de nuevo F8, pues mayúsculas F8 haría el proceso justo a la inversa. Iríamos pues del documento a la sección, al párrafo, etc. Entonces, las tres eran correctas, tanto la B como la C como la D. Vamos a la pregunta número 11. ¿Qué efectos podemos ver en los párrafos de las dos columnas, las reducciones anatómicas o funcionales existentes? Vamos, por lo tanto, otra vez de nuevo a la captura y vamos a buscar dónde tenemos esos dos párrafos de los que nos está hablando en ese caso. Entonces, bueno, si nos fijamos en los párrafos de las columnas, vemos que en este caso tienen ajustes tienen propiedad negrita aplicada, tienen cursiva, tienen subrayado, pero esos son estilos, cuidado, no son efectos sino estilos. El único efecto que podemos identificar aquí es en la palabra posterioridad, que el texto está expandido y en ese caso pues es lo único que podríamos afirmar a nivel de efectos. Si vamos a nuestra pregunta y a las respuestas que nos facilitaban, sí que teníamos la respuesta C, que precisamente nos indicaba eso, que tenemos un espaciado expandido. Las demás no podrían ser válidas, puesto que si incluyen negrita, cursiva y subrayado, que sabemos que son estilos, tenemos que descartarlas por completo y no podemos ni coger la A ni la B, porque todas conllevan tener también estilos, no solamente efectos, ¿no? Vamos a la pregunta número 12, el nivel de Zoom en Word. Bueno, sabemos todos que está entre 10 y 500. Esta es una pregunta muy clásica y sabemos que en Word hablamos de un rango entre 10 y 500% y en este hablamos de tener un rango de Zoom entre 10 y 400%. Vamos a otra combinación de teclas, a la 13. En la pregunta número 13 nos pedían la combinación para la función cortar. Cortar, que todos sabemos hacerlo con control más C, pero nos piden otro tipo de combinación. Recordamos que para cortar, copiar y pegar también se pueden utilizar estas otras combinaciones que van apareciendo en las respuestas. En concreto, para cortar, la combinación correcta sería la A, mayúsculas más suprimir. Mayúsculas suprimir cortaría, en este caso, y luego tendríamos que control más insert copiaría y mayúsculas más insert lo que haría sería pegar. Entonces tenemos otra forma de copiar, cortar y pegar que no es la clásica, pero que tenemos que tener en cuenta porque es posible que también nos indiquen otro tipo de combinaciones que no son las clásicas. Vamos a la pregunta 14. ¿Cuál de las siguientes medidas corresponden a la numeración con letras mayúsculas del primer nivel? A, las deficiencias, B, de carácter físico, de la lista multinivel del documento. Nos están indicando en este caso, si os dais cuenta por las respuestas, que cómo está fijada la numeración con respecto al margen izquierdo, a qué altura estaría en este caso, qué sangría llevaría, y luego también cómo está de distanciado el texto de la primera línea con respecto a esa numeración. La respuesta correcta sería que está completamente alineado al margen izquierdo, el numerito de la numeración, es decir, la letra B y C aparece alineada por completo con el margen izquierdo y luego además hay una tabulación en, es decir, la primera línea, en ese caso que tenemos con esa numeración, está separada del margen izquierdo en 0,63 centímetros. Las otras respuestas, fijaros que todas ellas van aplicando cierta distancia respecto al margen izquierdo, 0,63 o 3. Recordad que la alineación es la distancia que hay desde el margen izquierdo donde comienza esa numeración. Si nos fijamos, por lo tanto, ahora en nuestro anexo, tenemos por aquí que la numeración está completamente pegada al margen izquierdo, fijaros donde comienza todo el texto, y que luego esa distancia podría ser perfectamente ese 0,63, por lo tanto. Entonces, bueno, pues la respuesta que hemos elegido sería la indicada según podemos visualizar. Vamos a la pregunta 15. Nos pide la pregunta 15 saber dónde está la herramienta de macros. La herramienta de macros es verdad que tiene dos rutas distintas. Normalmente cuando no activamos la ficha del programador porque no tiene por qué aparecer por defecto en nuestro programa, pues la podemos encontrar en la ficha vista
grupo macros y botón macros. Ahí tenemos la herramienta de macros, pero hay que saber que si nosotros añadimos la ficha del programador, configuramos las opciones de Word, archivo, opciones, personalizamos en este caso nuestra cinta para añadir esa ficha. Bueno, pues esa ficha tiene un grupo denominado código, donde también se encuentra la herramienta del botón macros. Por lo tanto, tanto A como C eran respuestas correctas. La pregunta número 16 nos habla de otra herramienta que es la herramienta de autotexto. Dice que queremos utilizar varias veces en el documento el texto incapacidad permanente y por lo tanto lo ha añadido en los elementos de autotexto. Recordamos que el autotexto está en la ficha insertar, dentro del grupo texto y dentro de los elementos rápidos. Ahí os lo posiciona. Grupo texto, elementos rápidos, autotexto y guarda ese autotexto en la galería como tal. Entonces, si queremos borrar ese autotexto, dice que ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues la respuesta correcta sería la A. No puedo ir a través de la herramienta de autotexto. En la herramienta de autotexto, como he ido para poder crearla, yo no puedo eliminar desde ahí el autotexto porque solo permite crear autotexto. Es decir, que la B no sería una opción válida. Tengo que ir a ver todo el contenido que tengo en los elementos rápidos, es decir, voy a ficha archivo, voy al grupo texto y dentro de elementos rápidos voy al organizador de bloques de creación porque ahí tengo los diferentes bloques que existen dentro del programa y desde esa lista puedo seleccionar ese elemento que tengo como autotexto y pulsar el botón de eliminar para poder en este caso quitarlo de ese listado. Dentro de ese organizador de bloques de creación hay elementos creados por el propio programa que tienen que ver con cuestiones para el encabezado, tienen que ver cuestiones con bibliografías y otros, ¿no? Entonces sí que hay que mirar que la categoría sea autotexto para localizarlo enseguida y poder borrarlo. Vamos a la pregunta 17, donde nos piden que qué tabulación no se ha aplicado en la parte final del documento. Decimal, barra y derecha serían tabulaciones que no se han aplicado. Pero bueno, vamos a mirar cómo tenemos en este caso ese diseño de tabulaciones en nuestro documento. Nos habla de esta parte final. Aquí intuimos, ¿no?, que tenemos una tabulación de tipo izquierdo y esta tabulación sería de tipo centrado. Podemos o no tener tabulación en esta primera parte. Este primer grupo de texto, hipoacusia, narcolepsia, bueno, pues podría estar o no hecho con tabulaciones, no lo sabemos, porque lo que sí que tenemos la certeza es de que en cambio el siguiente bloque sí que está hecho con tabuladores en este caso y con relleno, y el último también. Entonces, desde luego tabulación en barra no hay, porque tabulación en barra veríamos una línea vertical que recorrería esos párrafos. Tampoco tenemos por ningún lado una tabulación derecha y por lo tanto pues ni derecha, ni barra, ni decimal, porque una tabulación decimal tampoco tendría sentido aquí. Tenemos texto y el texto en este caso está perfectamente centrado. Entonces, en ese caso, si fuese una tabulación decimal, la que tuviésemos en esta parte, aparecería todo el texto como alineado en la parte que podría entender como la parte entera, ¿no?, del número. Entonces, en ese caso, no se ajustaría tampoco de este modo que estáis viendo aquí. Así que ahí, indiscutiblemente, de todas las respuestas que nos dan, tendríamos que seleccionar pues esa respuesta C, porque es la que cumple con lo que realmente no estamos viendo dentro de nuestro documento. Las demás, de izquierda y centrada están, derecha en barra e izquierda en ese caso también. Y aquí es que está destacando, no, en ese caso derecha no teníamos y barra tampoco, entonces destacaríamos realmente las que no se han aplicado bajo ningún concepto, quiero decir, porque en la B, por ejemplo, izquierda sí que se ha aplicado, entonces la que destaca que ninguna podría ser correcta sería esa respuesta B, ¿vale? Aquí hay algunas que sí que se han aplicado, la combinación de las D, de la respuesta D, centrada sí que se ha aplicado, en la respuesta B, izquierda sí que se ha aplicado, entonces la que cumple que ninguna de ellas se ha aplicado sería únicamente la C de casa, entonces porque no tenemos ni decimal, ni barra, ni derecha, ¿vale? Y a lo mejor ahí nos hemos liado un poquito con cómo estaba formulado, ¿vale? Bueno, vamos acabando con las últimas preguntas. En la pregunta número 18 nos dicen que para hacer el texto que aparece en el lateral izquierdo del documento, ¿qué es lo que hemos tenido que aplicar? La respuesta D de dedo sería la correcta, tanto la A como la B podían ser correctas y bueno, nos indica que lo hemos podido hacer a través de un cuadro de texto y haber elegido la opción de poder
cambiar, girarlo, en este caso para conseguir exactamente el ajuste que estamos viendo en ese punto. Eso de que solo podemos hacerlo con un objeto de Word no sería correcto. Recordad que los solos y los siempres tenemos que estar muy atentos hacia ellos, ¿no? Entonces se puede hacer con un cuadro de texto. Vamos a mirar de todas las formas en el modelo como nos lo daban. Hablamos de este texto que tenéis acá. Bueno, pues podría ser un Word, pero realmente lo podremos meter como texto dentro de un cuadro, que es entonces lo que nos está diciendo. Y girarlo, en este caso, lo que sería oportuno desde la ruta que nos indican, ¿vale? Grupo texto, dirección del texto y girarlo desde ahí, o desde el formato de la forma, el propio cuadro, en este caso de texto, yendo al grupo tamaño, iniciador del cuadro de diálogo y en este caso pues lo mismo, girarlo el tiempo, vamos, el giro indicado. Cualquiera de las dos rutas serían adecuadas. 19 nos dice que para crear un borde de página a la derecha del documento, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Desde dónde tenemos que hacerlo? Bueno, pues sabemos que hay varios puntos desde el cual poder ajustar eso y uno de ellos es ficha de diseño, grupo fondo de página, otro sería ficha de inicio, grupo párrafo y la herramienta de bordes, y para terminar desde la ficha de disposición donde configuramos la página yendo al grupo correspondiente y a la ventana que nos abre el iniciador, tenemos también la herramienta de bordes justo con un botón que se posiciona en la pestaña disposición. Vamos a la última pregunta de toda esta primera parte, este bloque de Word, en la cual nos dan una regla. Esa regla que estamos viendo ahí, fijaros que tiene una especie de marcas en forma como de L o barritas, justo donde se aproxima la parte en blanco, y que entre medias de ellas aparece una especie de rejilla. No sé si ahí se visualiza muy bien, pero la idea es eso, es una especie de rejilla y luego tengo acompañando a los lados como una especie de marcas en forma como de L o línea. Eso es propio de las columnas periodísticas cuando son de diferente ancho, porque cuando son del mismo ancho no aparece la rejilla, solo aparece esa marca, esa especie de L o de línea así como un poquito de la parte superior, acaba como en forma de L, ¿no? Entonces, podríamos afirmar, por lo tanto, que la primera de las dos, estamos además en la primera de las dos columnas, porque en la B dicen, estamos en la primera de las dos columnas, tenemos columnas de estilo periodístico de distinto ancho, en ese caso, y nos indica, por lo tanto, pues en el párrafo en el que nos está indicando ese tipo de ajuste. Por otro lado, no puedo, en este caso, utilizar tabuladores, no veo marcas de tabuladores por ningún lado, tampoco tengo una tabla normal, una herramienta de tabla, entonces, bueno, pues la única respuesta que podríamos marcar sería esa respuesta indicado con la B, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la que tendríamos que escoger como respuesta correcta. Vamos a pasar ahora a la parte de Excel y en la parte de Excel de nuevo tenemos nuestras 20 preguntas. En este caso tenemos que revisar el anexo que nos daban. El anexo que nos daban es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que tiene, bueno, pues una serie de datos acerca de unas poblaciones. Dentro de las poblaciones nos dan la provincia en la que se encuentra cada población, nos piden hacer una serie de cálculos como el grupo, nos dan información para hacer luego otros cálculos como los tramos de población, tramo 1, 2 y 3, cálculo total, al que se refieren luego como total para el año 2016, población en 2017 y bueno, otros datos que nos van a pedir ahora ir calculando. También en la parte inferior nos dan una especie de pequeño buscador, necesito introducir el grupo para devolver estos otros datos y pues otro dato de cálculo que nos facilitan en la parte inferior, en este caso a la izquierda. Importante que prestemos atención a los datos que aparecen aislados en esa parte superior, en la celda de 3, de 4 y de 5, que vamos a tener que ir utilizando también para algunas de las preguntas que nos van a especificar. Vamos, por lo tanto, a esas primeras preguntas de Excel y vamos a indicar que tendríamos que ir escogiendo en cada una de ellas. Empezamos por la pregunta 21, tenemos que calcular la columna H total para la población en 2016 y dice que la vamos a hacer como la suma de la población de los 3 tramos. Eso lo tenemos calculado en esa columna H y dice que qué expresión tendríamos que utilizar en la siguiente columna
en la celda I8 en concreto, para poder calcular la población en 2017, teniendo en cuenta el dato facilitado en la celda D3. En la celda D3 nos daban un incremento. Ese incremento estaba en esas celdas aisladas que os he comentado, que teníamos que fijarnos bien en ese detalle, en que estaban aparte de lo que era la tabla principal, y que en ese caso, pues tomando como base la referencia de la población en 2016. La respuesta correcta sería la respuesta B de Barco, porque necesitamos coger nuestra población del 2016 y sumar a esa población el incremento ajustado sobre esa misma base. Y además tenemos que hacerlo, en este caso, bloqueando esa celda de 3 que tiene el correspondiente incremento, porque si no, no podríamos copiar y pegar el resultado por todo el rango correspondiente. No me valen las demás respuestas porque en la A no bloquea esa celda de 3, en el caso de la C bloquea esa celda de 3 en la parte de la columna, justo yo necesito bloquear la fila porque voy a arrastrar por fila, y lo mismo me ocurre en el planteamiento de la respuesta D. Aparte que en la respuesta D tampoco tenemos exactamente, bueno, sí que estaría bien en la ejecución, sería correcta, pero no estaría bien indicado en este caso lo mismo la referencia, ¿vale? En la 22 nos piden que introducir en la columna porcentaje de mayores de 65 el cálculo de dividir el tramo 3 entre el total que teníamos en esa columna H. Dividimos y, si os fijáis en el anexo, en ese caso ese dato está con formato porcentaje y con 2 decimales. Entonces, si nos vamos a nuestro correspondiente punto donde tenemos esas respuestas, pues nos encontramos que nos dice que podemos dividir la celda G2 entre H8. Eso nos va a dar un número con decimales, es decir, precisamente lo que necesitamos. Luego aplicaremos el formato porcentaje y lo dejaremos como está ahí. No me vale cociente porque cociente me haría el cálculo de la división entera. Y si me quedo con la división entera, no voy a tener decimales, y al aplicar el formato porcentaje no habría valores decimales. Podría haber ceros, pero no habría valores decimales, y vemos que los hay. Entonces, cociente no me vale, y tampoco me vale residuo porque calcularía el resto de dividir G8 entre H8. Solo sería válida esa respuesta A, la D no tiene en ese caso cabida como tampoco como cálculo, por lo tanto, solamente marcaríamos esa respuesta A como correcta. En el caso de la 23, que nos pide calcular la columna grupo como la unión de los 2 primeros caracteres de la provincia, 3 últimos caracteres del código, y todo ello dejarlo en este caso en minúsculas si el número de caracteres de la provincia en ese caso es mayor o igual a 8, y en caso contrario dejarlo en minúsculas. Bueno, hay por lo tanto una condición que habría que verificar, que sería comprobar si ese largo que tiene el texto que tenemos en provincia, texto que se encuentra dentro de la celda C8, como vamos viendo por acá, pues cumple o no esa condición. ¿Que es mayor o igual que 8? Pues tengo que ejecutar esa unión de ese texto y traducirlo en minúsculas. ¿Que no ocurre eso? Pues lo traducimos en mayúsculas. Vemos que para extraer en este caso los 2 primeros caracteres de la provincia utilizaríamos la función izquierda, y para los 3 últimos del código la función derecha. Respuestas correctas tenemos 2, tanto la B como la C. En la B, si os fijáis, ha utilizado esa comprobación, llama a la función minux. Cuidado con cómo se transcribe el nombre de la función, porque precisamente la A no es correcta porque tiene el nombre mal indicado. Tiene que acabar en C, como lo veis aquí. En este primer caso está utilizando entonces esa traducción a minúsculas de un texto que va a formar con la unión de la función izquierda, la función derecha, utilizando para ello el operador ampersand, que servía para unir texto. Esto es un operador, no es una función, pero igual de válido que poder haber utilizado la función concatenar. Por lo tanto, tanto la respuesta B como la respuesta C estarían correctas en cuanto al enfoque de cómo se han utilizado, y la A es la que tenemos que sacar de ese contexto, puesto que no cumple con el requisito de estar bien en cuanto, ya digo, a la redacción, en este caso de la llamada minúsculas y mayúsculas. Vamos a la pregunta número 24, donde tenemos que decir qué formato se ha utilizado en la celda, en la columna donde está la población del 2017. Bueno, tenemos que mirar en el anexo, vamos a él de nuevo, y observamos que en este caso, en la parte donde está el formato de la columna I,
tenemos separación de miles, tenemos 2 decimales de forma obligatoria que aunque sean ceros se están mostrando, y acaba con el texto habitantes indicando que lo que tenemos es un concepto pues, de habitantes, como una unidad de medida, ¿vale? Entonces, si volvemos en este caso de nuevo a nuestro test, pues tenemos que nos ofrecen entre alternativas pues las propias de utilizar separación de miles y jugar un poco con el tema del marcador del cero y de las almohadillas, y en ese caso sabemos que la única válida sería la C. Necesitamos obligatoriamente tener 2 decimales y necesitamos que desde luego que habitantes esté entre comillas para indicar que es un texto literal que acompaña a ese número, ¿no? Única opción correcta porque, pues, por ejemplo, en la opción A, al tener las almohadillas, no sería obligatorio mostrar los ceros, y sí que están. La B estaría mal porque no tiene sus comillas correspondientes, y la D va a un formato en el que no vemos separación de miles, pone todo como con coma, no estaría correcto. En la pregunta número 25 nos indican que queremos saber los días transcurridos entre la fecha de estudio y la fecha de la última revisión. La fecha de estudio y la fecha de la última revisión están respectivamente en las celdas D4 y D5. En primer lugar estaría en D4 la fecha de estudio y por debajo la fecha de revisión. Si yo utilizo la función días, tengo que indicarle primero la fecha más lejana, más actual, y después la fecha más reciente para poder restarlas, cosa que no ocurre en la respuesta A. Días no la podría utilizar. En sí fecha, recordad que podemos restar fechas indicando la unidad en la que queremos hacer esa resta. Si es días, como está aquí indicado con esa D entre comillas, sí que podríamos obtener el número de días siempre y cuando el resto esté de acorde, ¿no? Como primera referencia nos dan la fecha más pequeña y luego la fecha más grande, sí que tendríamos en ese caso bien implementada esa función, porque si fecha primero quiere la fecha más antigua y luego la fecha más reciente. Por lo tanto, sería una respuesta correcta. C no lo puedo marcar, es decir, días 360 como correcto, porque si no nos indican de una forma clara que podemos utilizar una normalización a 360 días, no lo podríamos hacer. Ahí tenemos que tener cuidado porque no sería una alternativa, ¿vale? Vamos a la pregunta 26, donde nos piden el formato que tiene en este caso la fecha de la celda de 5. Vamos a la celda de 5 para ver también un poquito qué es lo que nos encontrábamos ahí. Y la celda de 5, fijaros que tiene un dígito para el día, 2 dígitos en el caso del mes, que bueno, siendo un mes largo como es el 10, podría estar hecho también con un solo dígito, ¿eh? Y luego 4 dígitos para el año. Si tengo que codificar eso con un separador de barra barra, pues lo que vamos a hacer es revisar las posibles alternativas que nos daban en este caso y coger la opción adecuada según lo que acabamos de ver. Entonces, si tengo un solo dígito para el día, la única que me encajan podría ser la B o podría ser la C. Resulta que en la D, por ejemplo, nos pone un solo dígito para el mes, ahí seguimos teniendo que podría ser una u otra, pero en los formatos personalizados el año se añade con ARES, no se añade con Ys. Entonces, esto es algo que utilizaríamos, por ejemplo, en una función sin fecha para indicar entre comillas una Y que haga esta resta en años, pero no es algo que reconozca un formato personalizado numérico. Ahí tenemos que estar atentos a utilizar las AES, que es lo que sabemos que nos va a permitir ese tipo de ajuste. Pregunta 27, nos dicen que queremos crear un formato condicional que deje sombreados en azul las celdas de las columnas de las poblaciones pertenecientes a las provincias de Valladolid con valores de tramo 1 o tramo 2 mayores o iguales a 500. En ese caso, en los formatos personalizados numéricos, como solo lo vamos a aplicar sobre una columna, no sería estrictamente obligatorio bloquear la columna de la celda que vamos en este caso a ir comparando. Pero en cambio, sí que si queremos reproducir esa expresión para todas las filas que abarcan esa columna, tiene que estar libre esa fila para poder, en este caso, ser reproducida a todas esas filas y poder, por lo tanto, poner de color en los correspondientes celdas, ¿no? Para las poblaciones. Entonces, la única opción válida sería la opción B. En un formato condicional recordamos que lo que hacemos es indicar un tipo de expresión, cuando ponemos una condición con una expresión, que se puede evaluar como correcta o como incorrecta. Que se evalúa como correcta, aplica el formato condicional, que se evalúa como incorrecta, pues no lo aplica.
Entonces, ¿qué estamos comprobando? Que en este caso la población sea de Valladolid y que tenga, tanto en el tramo 1 que está en la celda F8 como en el tramo 2 que está en G8, un valor mayor o igual a 500. Por lo tanto, la única opción válida sería la respuesta B. En las otras respuestas que tenemos por aquí, pues hay errores porque no está entrecomillado Valladolid, o tenemos errores porque, por ejemplo, se está bloqueando tanto la fila como la columna y no iría reproduciendo ese ajuste en todas las filas, y por lo tanto, pues la única respuesta adecuada sería esa B de barco. Vamos a la pregunta 28, que nos dice que queremos copiar las columnas J y K en una nueva hoja, pero asegurando que pega solo valores. En ese caso no queremos copiar fórmulas, tampoco queremos copiar los formatos, únicamente lo que sería el valor, el resultado que yo veo en ese caso en la celda. Dice que como tendríamos que hacer la acción correcta si en ese caso después de haber copiado ya el rango J7, K27. Bueno, ese rango que nos están pidiendo, J7, K27, vamos otra vez para acá a ver el anexo. Bueno, pues sería todo este rango que tenemos aquí. Eso nos lo queremos llevar de un punto a otro, ahí tenemos cálculos y por lo tanto pues tenemos que poder llevarnos los valores que se observarían de haber ejecutado el cálculo, pero sin llevarnos, insistimos, las expresiones, ¿no? Entonces volvemos a nuestras posibilidades y nos dice en primer lugar que podemos hacerlo en la cinta de opciones, desde inicio, a continuación despliego las opciones de pegar y elijo pegado sin fórmulas. No existe la opción de pegado sin fórmulas. En el caso de pegar, sí que si nos vamos, desplegamos desde inicio y en ese caso desplegamos del menú y simplemente pulsamos luego la V, se iría a la primera acción que encuentra con la V dentro de ese listado, que es la de pegar valores, y por lo tanto esa sería una opción válida en este caso. Control V no sería válido porque un pegado normal, que sería lo que estaríamos haciendo en ese caso, pegaría tanto lo que es el formato de las celdas como el formato numérico. En este caso no pegaría solo los valores, entonces, y las expresiones, por supuesto, también las fórmulas. Un copiado normal y pegado normal copia todo, entonces no nos vale. Y en la última opción, hacer clic con el botón derecho sobre la celda de destino y entre las opciones de pegado elegir la primera. La primera opción que va a presentar las etiquetas inteligentes es un pegado normal, un pegado como haríais con el control V, así que tampoco me vale. En la 29 nos pide que dentro de la ventana de configurar página, en el caso de este, ¿cómo podemos hacer para ajustar la orientación en este caso en horizontal? Recordamos que la ventana, en este caso en Excel, para configurar página, pues tiene una ficha página, tiene su ficha de márgenes, tiene su ficha de encabezado y pie y su ficha de hoja. Y en ese caso, la configuración de la horizontal, cambiar horizontal o vertical la posición del papel, estaría en esa primera parte que es la de página. No está en la opción papel, no existe como opción como tal dentro de la ventana de configuración de página en el caso de Excel, y en las demás pues no tendría cabida, ¿vale? Pregunta número 30, tenemos que cambiar el nombre de la hoja. En la hoja pone población 2016 y queremos cambiarlo por otro nombre. Único nombre válido sería el que nos da la respuesta A, estudio 2016-2017. ¿Por qué? Pues porque el guión es un carácter admitido en los nombres de las hojas, pero no lo es ni el corchete, no lo es la barra inclinada hacia la derecha, ni la barra inclinada hacia la izquierda, si se hubiese dado el caso. Y es verdad que no nos dé la sensación de que no admite el espacio. Sí que puedo utilizar el espacio, por eso de hecho la A estaría como correcta, pero por ejemplo la C no es válida, no por el espacio, sino realmente por esa barra inclinada hacia la izquierda que tendríamos y no podría ser utilizada. En la pregunta 31 nos piden que por debajo de la tabla principal vamos a hacer ese buscador que adelantamos anteriormente, introducimos al grupo y queremos devolver en otro punto precisamente la población perteneciente a ese grupo. En ese caso tenemos que saber pues, dónde están los datos en los que tenemos que realizar nuestro proceso de búsqueda, así que vamos a revisar de nuevo nuestra hoja de trabajo y si vemos que nos piden a través del grupo llegar, en ese caso, a esa población, bueno, pues tenemos por un lado el grupo que estaría en la columna D y en cambio esa población que nos piden estaría en la columna, dos columnas anteriores.
Si yo tengo los datos respecto a esa columna de búsqueda hacia la izquierda, no voy a poder utilizar funciones como buscar v. En ese caso, buscar v no lo puedo utilizar, entonces podría intentar utilizar una función buscar. La función buscar sí que permite tener rangos individuales y buscar en esos rangos individuales, pero resulta que el rango del grupo no está ordenado de forma ascendente. Ese rango no está ordenado de forma ascendente y por lo tanto yo tampoco podría utilizar una función buscar. Mi alternativa, en ese caso, sería pues índice con coincidir. Ya sabemos que cuando nada funciona, pues tenemos que recurrir a índice con coincidir. Así que volvemos a nuestro test y en ese caso, entre las alternativas, descartamos buscar v, descartamos buscar y nos vamos a las opciones con índice y coincidir. La primera de ellas escoge la columna, en este caso, donde están las correspondientes poblaciones y luego busca la fila correspondiente. En el segundo caso, de índice, la respuesta D, está cogiendo una matriz, luego con coincidir está buscando la fila, pero no le estamos dando la columna. Índice necesita, si le dais una matriz, fila y columna. Si le doy un rango o una matriz de una sola columna, como es el caso de la respuesta B, sí que funcionaría porque sabe que solo tengo una columna, le doy la fila y sabe devolver el valor. Pero en la respuesta D no, porque nos daría un error, ¿vale? Así que B, respuesta correcta. En cambio, en la 32 nos pide hacer algo parecido. En este caso, volvemos al código que tenemos en F en la celda I31 y tenemos en este caso que devolver el total. El total que tenemos para el año 2016 está después de esa celda, esa columna donde están los grupos. Por lo tanto, ahí sí que podemos utilizar esa función buscar v. Buscar v, y en el caso de buscar volvemos a tener de nuevo, porque lo hemos visto antes, que esa columna no estaba ordenada de forma ascendente. La columna de búsqueda va a seguir siendo la de los grupos. Si esa columna de los grupos no está ordenada de forma ascendente, sigo sin poder utilizar buscar. Así que tendríamos que ir a buscar v y analizar, cuidado, si está correcta. Busco el dato que me piden, lo busco dentro de la matriz, en este caso desde D8 a H27, que es el rango, en este caso donde tenemos esos valores. La columna H en nuestra última columna, es decir, sería la quinta, y hacemos una búsqueda exacta, recordad, con 0 o valor falso en el último argumento para poder, en este caso, conseguir ese resultado. En la 33 nos dicen que hay una marca, un triángulo en color rojo en una esquina, en una de las celdas, en I7, en la esquina superior derecha. Eso es indicativo de que existe una nota. Cuidado, porque en la versión 365 el concepto de comentario no es el que tenemos en la cabeza de versiones atrás. Antes llamábamos comentario esa marquita, pero ahora esa marca se llama nota. Y en cambio el comentario tiene otro tipo de ajuste, una especie de marquita en color como morado y de una forma un poco distinta. Así que ahí no me vale ninguna de las otras opciones, se ha insertado una nota, no hay un error. Los errores o advertencias aparecen en color verde y en la esquina superior izquierda, y aparece pues con una marquita también en la esquina, pero ya digo, en ese otro color. Y vínculos pues tampoco tiene nada que ver con eso, ¿vale? En la 34 nos pide que, según la segunda hoja del anexo, qué tipo de gráfico vemos. Y luego, en la pregunta 35 también vamos en relación un poquito a ese gráfico. Vamos a nuestro anexo de nuevo, en este caso esa siguiente página, y vemos que ese gráfico sería un gráfico de áreas. Tendéis a confundirlo con el de superficie. El de superficie es como una especie de forma como de papel, como abombado, como haciendo esa especie de ajustes. No tiene nada que ver con el gráfico, en este caso de áreas, que sería lo que tenemos acá, ¿vale? Entonces, ese gráfico de áreas es lo que tendríamos que indicar como respuesta, en este caso correcta. Volvemos de nuevo a nuestro test, a ver esas alternativas que nos daban. Y bueno, pues nos dice que el gráfico de superficie, de áreas, no es un gráfico de dispersión. Los de dispersión tienen puntitos, dan valores tanto en el eje X como Y. Tampoco sería, ni lo es un gráfico radial que parece como una maraña, ¿no? Una especie de tela de araña, ¿no? Tampoco sería. Gráfico de áreas sería la respuesta correcta. Y en la 35, seleccionando el gráfico, ¿qué elemento dice no podríamos añadir? Recordamos que en los gráficos, cuando los seleccionamos, podemos cambiar aspectos que tienen que ver con el diseño del gráfico y podemos cambiar aspectos que tienen que ver con el formato del gráfico. Poner el gráfico bonito, seleccionar y ajustar. En el caso de la ficha de diseño de gráficos se podrían ajustar, añadir elementos. La línea de tendencia no sería un posible ajuste dentro de los gráficos.
no se puede añadir línea de tendencia a cualquier gráfico. Los gráficos 3D no lo permiten, los gráficos circulares no lo permiten, entonces estos gráficos de áreas tampoco tienen sentido en ese caso poner una línea de tendencia, en ese caso entonces no es un valor correcto. No obstante, también podemos un poco descartar si no sabemos si eso se puede hacer o no. La tabla de datos siempre se va a poder añadir, eso que acompaña en la parte inferior si no tenemos el gráfico en la hoja en la que está el resto de la información. La línea de cuadrícula horizontal subordinada primaria, pues podríamos añadirla también en ese caso, y títulos al eje, pues también se pueden añadir. Entonces, realmente, la C es la única respuesta que no podríamos indicar en ese caso. ¿Qué herramienta, pregunta la 36, tenemos a la derecha de nuestro gráfico? Bueno, volvemos otra vez a ese segundo anexo y nos ponemos a la derecha de ese espacio y fijaros que hay una especie de tabla donde indica etiquetas por fila, valores de resumen en esas columnas. Esto es propio de una tabla dinámica. Las tablas dinámicas son herramientas que están en la ficha insertar, no están en la ficha datos, que parece que vamos ahí siempre por el tema de que ahí están herramientas más avanzadas para trabajar con las tablas. Pues no, las tenemos en la ficha insertar. Así que buscamos la ruta correcta para esa inserción y ruta adecuada sería la que destaca en la B de barco, ficha insertar, grupo tabla, tabla dinámica, ¿de acuerdo? No es lo mismo tabla normal que tabla dinámica. Tabla es la herramienta tabla que puedo ajustar en un rango, ¿no?, de una hoja de trabajo y que deja pues ajustar algunas opciones, dar formato con unos estilos a las celdas y demás, pero no tiene nada que ver con las tablas dinámicas. No son herramientas para nada enfocadas en la misma línea. Cada una tiene su punto para poder ser insertadas y entonces no sería una opción válida. Vamos a las últimas preguntas. En la 37 nos indican que en esa celda que veíamos abajo apartada en la izquierda vamos a calcular el valor de la moda de la columna tramo 1. Entonces nos dice que en esa pregunta 37 que queremos hacer ese cálculo sobre el tramo 1, pero que si no existe valor de moda queremos devolver en este caso no un error sino un texto, no existe moda. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues con funciones lógicas como pueden ser la función si.error. La función si.error evalúa una expresión como sería ese cálculo de la moda y si no puede calcularlo, por lo tanto daría un error de, pues en este caso no he partido de, no lo puedo calcular, pues lo que hace es lanzar el mensaje que le indicáis o lo que le indiquéis. No tiene por qué ser un mensaje, en este caso pues si es un texto, no existe moda. En los otros casos vamos teniendo cosas que no son coherentes. No puedo hacer comparaciones como esta, yo no puedo comparar con valores de error de esa manera, desde luego. No puedo tampoco utilizar si error estaría mal, por ejemplo, en la respuesta C, eso tiene que ser si.error, y en ese caso la función es error tampoco es una función, en ese caso, que esté bien redactada, estaría todo junto también en ese caso, esa función es error. Entonces, la redacción en algunas es incorrecta y la única respuesta correcta sería la de BD. En la pregunta 38 nos dice que necesitamos proteger la estructura de nuestro libro de trabajo. Proteger la estructura significa proteger nuestras hojas de trabajo para que no se muevan, no se puedan eliminar, no se puedan cambiar de nombre, no se puedan añadir más. Entonces, todo lo relacionado con lo que son las hojas, no con las celdas. En ese caso, ese ajuste se puede hacer desde la ficha revisar, grupo proteger y la opción de proteger libro. No me vale proteger, en este caso, hoja, ni me vale proteger hoja actual, como viene por aquí, porque, insisto, estoy protegiendo, en este caso, la estructura, no estoy protegiendo las celdas de manera individual, que sería lo que haría una protección a nivel de hoja. Así que, única respuesta correcta, la C de casa. Calculamos jerarquía y nos dice que en la columna K se ha calculado la jerarquía de la población total, en ese caso con respecto a la columna H, y dice que he tenido que insertar en esa columna para poder hacer ese ajuste. Calculamos la jerarquía. Hay dos funciones para calcular la jerarquía, la función jerarquía y la función jerarquía EC, que harían realmente lo mismo en cuanto a resultado. También existe un jerarquía punto media, pero en ese caso pues no viene como posible respuesta, así que nos olvidamos de ella. En jerarquía necesito poner el dato que quiero buscar, el rango en el que queréis hacer en este caso el ajuste respecto de la lista y luego ahí tenemos que tener cuidado con el tema del orden.
Por ello tenemos que fijarnos en cómo se ha ordenado en la tabla en el caso de nuestro anexo. En la parte en donde nos daban esa jerarquía calculada, vemos que la persona que tiene, o la población que tiene el valor primero, es la que tiene el número más elevado, ¿eh? Y luego, por ejemplo, la que tiene la posición 14 es la que tiene ese total pues más pequeño, ¿no? Va estando el total más pequeño. Es decir, que se ha hecho un orden pues habitual. El primero es el que está siempre que tiene el valor más grande y el último el valor más pequeño, porque podemos jugar con el tema del orden. Entonces la tabla hay que ordenarla de forma descendente para que uno sea el puesto que tiene el valor más alto. En ese caso tendríamos que ir a ver cómo nos indicaban las posibles soluciones, y jerarquía tiene la posibilidad de ser utilizada con el 0 como último argumento, que indicaría ese orden descendente. 0 implica que el orden es descendente, el que está cogiendo para esa tabla, para esa lista, y por lo tanto el primer valor es el que tenga el valor más alto, el dato más alto. Jerarquía.keep haría exactamente lo mismo porque calcula la jerarquía del mismo modo. No me vale la opción C de casa porque en este caso lo que tengo es que ese 1 haría un orden contrario y entonces tendríamos que haber encontrado los resultados al revés. El que tenga el número 1 será el que tenga el valor más bajo y el último el que tenga el valor realmente más alto. Así que mucho cuidado con revisar bien qué tipo de jerarquía os están pidiendo realmente analizar. Por último, en la 40 nos piden que si queremos hacer ajustes antes de imprimir, y en caso de que necesitamos que, si el libro ocupa más de una página, queramos ajustar en este caso esa configuración, ese cambio de páginas de forma manual, indicamos de forma manual donde queremos el cambio de página, es decir, donde hay que insertar un salto de página, ¿no? Es lo que nos están queriendo decir con eso. ¿Desde qué lugar podemos hacerlo? Bueno, desde la ficha vista tenemos los tipos de vistas. Las vistas en este recordamos que son normal, diseño de página y, en este caso, vista previa del salto de página. Desde la ficha vista tenemos unos nombres, pues son iguales, lo que pasa que es verdad que el botón de vista previa del salto de página lo llama ver.salt.pag, como lo tenéis aquí. Entonces, esa es la opción que tendríamos que elegir. Nos están hablando de elegir esas vistas desde la ficha vista y no desde la barra de estado en la parte inferior a la derecha, antes del zoom. Entonces, ahí nos tenemos que ir a la opción que aparece en ese punto, que sería esta que tenéis en la respuesta C. El resto no tienen sentido para poder hacer ese tipo de ajuste. Seguimos con las preguntas de reserva de esta segunda parte del simulacro. Y en la primera pregunta de reserva nos indican que quieren saber cuántas filas y columnas se habrán insertado inicialmente en la tabla que se muestra en el documento anexo de Word. En ese documento anexo de Word teníamos esa tabla. La tabla, si la revisamos, pues en cuanto a filas estaría claro que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 filas. En cuanto a columnas, pues lo normal es mirar que el ajuste en el que encontremos mayor número de columnas es el que va a dar pie al resto del diseño. Por lo tanto, si me fijo por ejemplo en la segunda fila, veo que tenemos 3 columnas y que luego pues jugando con la combinación de celdas podríamos conseguir este otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, si nos vamos de nuevo a estas últimas preguntas, lo que tendríamos que indicar es que precisamente esa tabla iría ajustada con 3 columnas de base y 5 filas para conseguir eso que estamos viendo en el anexo. En la pregunta 42 nos indican que querían saber respecto a las columnas que se presentan en el documento que si ha sido necesario utilizar un salto de columna para poder ajustar el texto. Nos dicen que sí es necesario, como respuesta correcta. En otro caso dice que no, que el texto se colocaría de esa forma, que podríamos utilizar un salto de columna pero no sería imprescindible, o que no podemos saber si tenemos o no tenemos salto. Si volvemos a nuestro anexo, vemos que la diferencia de texto que hay de la primera a la segunda columna es bastante grande. Esta diferencia que veis aquí de texto no se va a poner sola, es decir, cuando yo hago las columnas y el programa ajusta columnas, intenta siempre equilibrar el texto. Puede haber una pequeña diferencia de una fila, 2 filas, pero no tanto como nosotros estamos viendo aquí. Se ha tenido que aplicar un salto de columna y en ese caso pues sería necesario para que el ajuste se vea como lo tenéis aquí en este caso en pantalla. Podemos garantizar que ha tenido que ser así.
En las preguntas últimas, 43 y 44, que ya son de Excel, nos piden en la primera de ellas saber cómo podríamos calcular la suma de la población total en 2016 para todas las poblaciones de Valladolid y que tengan en sus tramos un mayor valor en todos sus tramos. Recordad que teníamos un tramo 1, un tramo 2 y un tramo 3 y todos tienen que estar con un valor superior, mayor o igual a 500. ¿Qué expresión habría entonces que utilizar? Tenemos que calcular una suma, pero lo tenemos que hacer en función de varios criterios que tienen que cumplirse al mismo tiempo. Que la provincia sea Valladolid, que el tramo 1 sea mayor o igual a 500, el tramo 2 mayor o igual a 500 y el tramo 3 mayor o igual a 500. Tengo que utilizar, por lo tanto, una función sumar puntos si conjunto, una de las funciones clásicas de los exámenes, y en ese caso pues tendríamos que hacer el ajuste como vemos aquí. Primero el rango de la suma y luego rango de criterio, criterio 1, rango de criterio 2, criterio 2, rango de criterio 3, criterio 3, con los correspondientes ajustes, entrecomillar el criterio y ajustar entre comillas cuando preguntemos por texto. No me valdrían ni la opción B ni la opción D porque los sumar puntos sí que se van generando sería ejecutar esas condiciones con o esos criterios, diría sea de Valladolid o bien tenga el tramo 1 con mayor o igual a 500 o el tramo 2, eso no es lo que nos están pidiendo, ¿vale? Así que mucho cuidado con diferenciar ese tipo de configuraciones. Con un O yo podría utilizar una suma, pero con un I no, para eso está la función sumar puntos y conjunto. Y en el caso de arriba, en la respuesta A, estamos cogiendo en este caso los rangos, los argumentos de la manera incorrecta. Recordad que sumar puntos y conjunto difiere de un sumar puntos y en que primero os pide el rango de la suma, no el rango del criterio. Por lo tanto, esta sintaxis no sería la adecuada. Acabamos con la pregunta 44 que nos pide saber en este caso si el título que hemos generado, en este caso en nuestra tabla, en el texto población en 2016, puede haber sido configurado con las opciones que nos dan marcadas en las respuestas. Se ha podido ajustar con la opción A o se ha podido ajustar con la C. Puede estar ajustado combinando y centrando el contenido, hacer una combinación de celdas, o puede haberse seleccionado ese conjunto de celdas y poder hecho, en ese caso, una alineación horizontal que se denomina centrar en la selección. La forma de visualizarlo sería la misma y sería otra posible alternativa. Con esto terminamos la corrección de nuestro simulacro. Esperemos que os haya servido de ayuda a todos. Daros las gracias a todos los que habéis acudido a nuestras instalaciones a realizar dicho simulacro el día 22 y a todos los que luego lo vayáis visualizando porque a lo mejor no pudisteis venir ese día y realizándolo desde vuestras casas. También indicaros que nos deis un like si os ha gustado el vídeo, con eso nos ayudáis a poder seguir subiendo más material y que os podéis suscribir a nuestro canal de Veropo, en este caso en el canal de YouTube. También tenemos en redes sociales como Instagram, vamos subiendo también cuestiones siempre pues, relacionadas con todo el tema de oposiciones y que os pueden venir bien y ser muy útiles. Así que como profe quería recordaros una cosita antes de terminar y es el hecho de que por favor tengáis cuidado con las plantillas de respuestas del día del examen. Acostumbrados estos días a revisar bien las instrucciones, lo que necesitéis de ayuda por favor nos lo preguntáis y llevad bien a cabo ese ajuste de las respuestas correctas, incorrectas y sobre todo si no las habéis estado utilizando tanto en los días atrás, por favor utilizarlas en estos últimos que nos quedan hasta el examen, porque luego hay veces hay sustos a la hora de llevar a cabo, sentar esa información dentro de las plantillas del día del examen real. Así que hay una advertencia como profe para que tengáis cuidado con ese tipo de cosillas, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejamos, esperemos vernos por las redes o por Veropo y pues hasta la próxima.